Buenos días a todos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y empezamos el webinar de hoy. Un momento. Hasta ahora. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar el webinar de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de ASE. Quería daros la bienvenida a este nuevo webinar que lleva por título Tesorería en la nueva era, las 3 claves del éxito de Smart Treasury. Es un webinar que está patrocinado por 2 empresas. Una de ellas es Lucanet, es una empresa especializada en software para la automatización en lo que se refiere a temas de consolidación, planificación y análisis financiero. Y su principal objetivo es ayudar y simplificar la vida del profesional de finanzas. Por otro lado, tenemos a Finance Active, que es una empresa desarrolladora de software para mejorar la gestión de la deuda y de los riesgos financieros. Y es una empresa que siempre acompaña a las empresas en lo que son sus modelos de transformación digital. Bueno, todos sabemos que estamos viviendo ahora mismo en un momento de una incertidumbre absolutamente galopante. O sea, una incertidumbre que hacía décadas que no conocíamos. Primero empezamos con el tema del COVID, que transformó nuestras formas tradicionales de trabajar. Además, creó grandes tensiones en lo que fueron las cadenas de suministro. Esto nos ha llevado a una persistente inflación. Y en ese momento pues ha llegado todo el tema de lo de la guerra de Ucrania y Rusia y bueno, pues está indudablemente lo más importante, la gran tragedia social y humanitaria que se está produciendo, pero al margen de eso pues también está teniendo unos efectos económicos a nivel mundial muy importantes, desde lo que es el mantenimiento de la inflación y posibles riesgos de esta inflación, los problemas que han vuelto a salir en las cadenas de suministro por toda la globalización y la dependencia de unas áreas geográficas con otras, los desajustes entre oferta y demanda, la tensión financiera, el hecho de que haya habido ruptura y aislamiento de determinados bancos sacándoles de los sistemas operativos bancarios y luego pues también lo que es todo el tema de la subida de precios tanto de materias primas como de energía.
Y ante todo este contexto, o sea, muchas empresas os estaréis preguntando, oye, ¿nosotros qué es lo que podemos hacer? Cuando realmente nuestras opciones de afectar sobre estos factores son ninguna. Bueno, pues yo creo que es importante tener una actitud y en este caso lo más importante es optimizar al máximo todo lo que es la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo ahora mismo, pues ¿cómo lo podemos hacer, no? Pues el primer punto es indudablemente mejorando todo lo que son los procesos de tesorería. Luego también tenemos la opción de aplicar las últimas tendencias en lo que se refiere a temas de automatización. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar y mucho en lo que es nuestra gestión. Indudablemente tendremos que reducir lo que es todo el tema de improvisación y al reducir la improvisación, sin lugar a dudas, reduciremos los errores. Y luego está la mejora en el control, que es absolutamente necesaria. Bueno, pues de todo esto nos van a hablar en el webinar de hoy José García Zamarra, que es Senior Manager Financial Accounting Advisory Services en EY. EY está invitada como empresa por parte de Lucanet y por parte de Finance Active. Luego también tenemos a Daniel Ruiz Puente, que es Managing Director de Lucanet Software. También tenemos a José Ignacio Rodríguez. Buenos días, Daniel. También tenemos a José Ignacio Rodríguez Auñón, que es consultor internacional en Finance Active. Buenos días. Buenos días, Nacho. Y por último tenemos a César Serrano Fernández, que es consultor en Lucanet Software. Buenos días, César. Buenos días a todos. Muy bien, pues una vez presentados todos, yo os voy a dejar con la presentación. El webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y las preguntas las haremos al final. Como siempre, os invito a que las preguntas las hagáis a través de la plataforma y se las trasladaré a cada uno de los participantes pues justo al final del webinar. Bueno, José, pues os dejo ya con la presentación. Muy bien, pues. Fantástico, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues empezamos. Hoy me voy a sentir un poco raro porque normalmente José y yo éramos parte del mismo equipo. Finales de enero me pasé al equipo de César, dejé EY para entrar en Lucanet. Y es un ejemplo más de colaboración y de construcción de soluciones de manera muy elástica y flexible. Yo creo que los ponentes estamos más que presentados ya. Y si te parece, José, vamos a pasar a hablar de los procesos de innovación en el siglo XXI, porque bueno, vemos, vuelve si no te importa, nos falta uno que tristemente no ha podido estar hoy con nosotros, que es Tesoralia, que digamos que tiene mucho que ver con el nacimiento de este Smart Treasury y con esta forma de hacer que hemos utilizado para construir soluciones eficientes y muy adaptadas a la necesidad de cada uno de los clientes con los que estamos trabajando. Hablamos de innovación. ¿Nos quedan ruedas que inventar? Pues tristemente, por el momento parece que no, que ya no estamos en un mundo en el que traer una innovación súper disruptiva y que vaya a cambiar una manera de hacer o que vaya a acabar con un negocio para traer otro, pues sí, pasó con los smartphones que mataron ciertas cosas, nos ha pasado con las plataformas digitales que han matado los videoclubs, pero estamos lejos de esa facilidad que había pues, en los 50, 60, 70 de inventar ciertas disrupciones muy impactantes. ¿Qué podemos hacer a día de hoy? ¿Cómo innovamos? Pues tenemos cosas que son mejorables y tenemos otros componentes que son fantásticos. ¿Qué estamos haciendo? Intentar hacerles confluir. Integramos, probamos, fallamos, mejoramos. Con lo mejor de cada casa intentamos construir soluciones a los problemas que a día de hoy encontramos en nuestros clientes y en sus sistemas y en sus maneras de hacer. Y así es como intentamos obtener de la combinación lo mejor. ¿Qué es un smartphone? Si no, un ordenador, una cámara de fotos, un teléfono, os diría que un telex de la época y demás. Es todo junto, combinado de la mejor manera posible. De esta forma obtenemos un iPhone. Si lo separamos todo en componentes, tenemos un montón de máquinas enormes que hace cada una su función. ¿Hace algo nuevo el iPhone? No, hace las cosas que ya se hacían en los 80, pero en un aparato muy pequeño, muy bonito y de manera muy eficiente. Y es lo que se conoce como Open Innovation, en la que colabora mucha gente, en la que colaboran distintas compañías, cada uno aporta lo mejor de la suya y el secreto o la magia
está en conseguir que funcionen como un todo de manera única, sólida y sobre todo trayendo un retorno. Si invertimos es para obtener algo. Entonces, ¿cómo empieza Smart Treasury? Pues empieza tal que así con esa imagen me llama Ali, que es una amiga que trabajaba con nosotros en EY, y me cuenta que un amigo suyo ha hecho algo que no sabe explicarme, pero que entiende que yo lo tengo que conocer. Pues yo, encantado. A mí todo el mundo de la tecnología, aparte de ser mi profesión, me gusta y es pasión. Me cierra una reunión con su amigo Jorge, que es el CEO de Tesoralia, y como conclusión a esa reunión nos está ofreciendo conectividad bancaria y datos en tiempo real. Yo vengo de implantar sistemas TMS tradicionales donde trabajamos con el retrovisor. Vemos qué sucedió ayer en bancos y con eso que nos hemos bajado en la norma 43, trabajamos el día. Cuando llegamos al final del día, el dato que tenemos en nuestro TMS se parece a la realidad, pues como un huevo a una castaña. Y eso es algo que a mí me estaba chirriando y necesitaba darle solución. Aquella reunión, no sé si quedamos a las 11 de la mañana en la oficina de EY, en Azca. A las 12:30 estábamos en casa de uno de mis clientes presentándole al tesorero lo que Tesoralia le podía ofrecer. Lo que tardamos en media hora en entenderlo. Salimos, nos tomamos un café, llegamos a Las Rozas y le estábamos contando a Félix lo que le podíamos ofrecer. ¿Por qué? Porque habíamos estado hablando antes de montarle un TMS, la inversión era de 30 y pico mil euros más otros 20, vamos, se ponía por encima de los 50.000, sin duda. Y aquí le estaba ofreciendo tener acceso en tiempo real al dato bancario por un importe que no llegaba a 300 euros al año, una cosa así. Eran muy poquitas cuentas y era una cosa súper sencilla. Claro, la cara de Félix cuando me dice, pero esto no es lo que me pedías 50.000 hace 2 meses, es otra cosa. Es otra cosa y además no te estoy dando el dato de ayer, te estoy dando el dato del momento en el que refrescas. Pues el efecto wow lo vi perfectamente materializado en aquella cara y joder, con esto tenemos que hacer algo. Volví a la oficina y me senté con José y empezamos a pensar qué podemos hacer con estos datos. O sea, lo que tenemos aquí es una materia prima maravillosa para construir cosas. ¿Qué construimos? Pues oye, lo primero es darle forma. Teníamos un ficherito plano horroroso, lleno de información, que era difícilmente entendible. Y construimos los primeros dashboards de Renforti. Visualización de la posición bancaria, sin más, y empezamos a contárselo a la gente. Empezamos a validar el modelo. Yo empecé a secuestrar gente por los pasillos, a llevarles al cogote de José, a decir, oye, mira, que te voy a enseñar una cosa que quiero que me digas qué te parece. Y yo no hacía más que secuestrar socios de auditoría para ponerles detrás de José y José allí hacía su magia, enseñaba su posición y recibimos pues, oye, ciertas sugerencias de podríamos mejorar aquello, podríamos mejorar lo de más allá, pues en base a lo que me he encontrado en no sé qué clientes sería bueno tener un dashboard que nos indique no sé qué. Y así es como fuimos enriqueciéndolo y como fuimos creando visualizaciones, indicadores dentro de la solución. José me va acelerando un poquito la presentación porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Qué nos encontramos? Primeros clientes, empezamos a implantar esto y tenemos la necesidad de profundizar en el cash management. Todo lo que es conciliar bancario con previsión, conciliar bancario con contable y decidimos montar una plataforma abierta sobre Python con Django, que son sistemas completamente abiertos en los que cualquiera puede programar y es donde añadimos una parte de inteligencia artificial para montar pues una herramienta que hasta que yo salí estábamos hablando de un 92% de precisión en la conciliación en automático en ciertos clientes. Hemos llegado a tener porcentajes más altos en algún cliente que, bueno, hay posiciones que no se van a reemplazar porque de la función manual que había antes de llegar esto al escenario que ha quedado una vez puesto en producción, desaparece la necesidad. Y bueno, afortunadamente es una persona que estaba llegando al final de su carrera, se va a jubilar divinamente, se va a quedar súper tranquilo de cómo queda todo y no estamos generándole un problema personal a nadie, que es la otra parte. Entonces, llegados a este punto que teníamos la funcionalidad de un TMS de mercado y la decisión de si invertir más en seguir desarrollando o quedarnos aquí e intentar competir contra los que tienen lo mismo que nosotros. Entramos en la fase de analizar, de ver qué se puede hacer, de sentarnos con clientes, de pintar con ellos los business case y aquí está el primer hashtag de la mañana, el sin ROI ni un euro. Si no hay retorno, no vamos a poner un euro ni se lo vamos a pedir a nadie.
Y era un poco la actitud y el cómo lo hacíamos y cómo lo siguen haciendo José y el resto del equipo, ¿no? Que el cliente entienda desde el principio qué le vamos a aportar cuando llevamos la solución y cuál va a ser el retorno que va a tener. Y aquí te dejo, José, que nos cuentes un poquito cómo evaluamos ese potencial retorno y cómo identificamos las iniciativas. Eso es. Muchas gracias, Dani. Y sí, efectivamente, nuestra dinámica y lo que hemos ido construyendo dentro del concepto de Smart Treasury es aplicarle la lógica a la hora de invertir en soluciones smart, no porque sean inteligentes y tengan magia para hacer algo, ¿no? Como dices, que haya sido muy disruptivo en el ámbito de tesorería, ¿no? Son soluciones sencillas cuya inversión es razonable de cara al retorno que te van a producir, ¿no? Entonces, incluso dentro del concepto de cómo abordarlo, nosotros, bueno, vamos a dar unas pequeñas claves de que al final es lo que cualquier financiero haría, ¿no? Pero a lo mejor en este ámbito de los sistemas, pues si algún consejo le puede servir para facilitar las decisiones, pues encantado de haberlo transmitido, ¿no? En cualquier caso, nos podéis llamar en cualquier momento, ayudamos a un montón de empresas de todo tipo de tamaños a cómo enfocar, ¿no?, la decisión sobre qué tecnologías, qué partners, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero al final, lo primero de siempre es, además muy en línea de cómo se trabaja hoy en día, ¿no?, con metodologías Agile, buscando quick wins y montar productos mínimos viables, ¿no? Y todo esto que está tan de moda, pero es que es totalmente necesario por la coyuntura y el contexto en el que vivimos, ¿vale? No podemos ir a grandes proyectos normalmente, ¿no?, en una empresa de middle market, que podríamos decir que es nuestro target principal dentro de Smart Treasury. Lo normal es definir una serie de objetivos que puedan tener pequeñas iniciativas que vayan liberando el tiempo del equipo, que vayan haciendo que la inversión sea pequeña, pero durante 6, 12 meses para conseguir llegar a un modelo evolucionado, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, aquí veríamos cómo nosotros ayudamos a ir marcando por el volumen de operaciones, pues si estamos hablando de conciliación bancaria, de previsiones, de contabilidad automática desde la herramienta de tesorería, de descarga de PDFs y tratamiento de esos PDFs, incluso con temas de robotización. Nosotros lo que hacemos primero es un estudio de qué nivel de complejidad y qué volumetría tienen en cada cliente, ¿no? Con eso más o menos ya íbamos estimando las inversiones, tanto en consultoría como en costes de licencias, de productos, si es que hay algo de inicio, ¿vale? Y los costes recurrentes que va a tener. Como veis, al final, pues normalmente nos salen que las iniciativas, pues en esto que es un cliente medio, puedan estar en torno a 13.000, 15.000 y cada una de esas iniciativas tiene un retorno, ¿vale? Dentro del análisis, por supuesto, lo ponemos en contexto de cuánto está o cuánta masa salarial tienes por tipo de perfil de cara al cambio que se les va a producir en cuanto a liberación de tiempo, ¿vale? Valoramos todas sus horas a efectos del cálculo coste-hora con seguridad social, etcétera, y lo que planteamos es y medimos junto con el cliente, ¿vale? No es una herramienta totalmente cerrada, sino que la ajustamos y vemos con ellos si encaja a la perfección. Valoramos las horas que van a tener liberadas, que como sabemos realmente es el gran retorno que hay detrás de esto, ¿no? Hay mucho más. De hecho, podemos convertir un departamento de tesorería, por supuesto, en un centro de beneficio, hasta con técnicas y métodos de supply chain finance, haciendo casi el negocio de los bancos y trayéndonos el negocio de la intermediación financiera, ¿no?, por medio de pronto pago, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que nosotros valoramos en este tipo de clientes y los clientes también valoran es cómo libero a mi gente para que se dedique al análisis del dato, a búsqueda de financiación, a otras cosas y no estén totalmente ahogados en tareas administrativas. Y ahí es donde la tecnología pues, nos puede liberar en proyectos, como veis, sencillos, pues hasta media persona en administración, hasta el 50 o un poco más de lo que es la labor del tesorero principal, ¿vale? Incluso, como veremos hoy, la involucración de la gente de controlling de cara a las previsiones financieras, pues también es muy importante, ¿no? A partir de ahí, pues hacemos los retornos, ¿no? Esto no vamos a entrar en detalle ni números, pero que es lo sencillo, es decir, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuánto me va a costar mensualmente? Porque no voy a pagar una herramienta de 6.000 euros cuando tengo un departamento de tesorería de 2 personas, ¿vale? 6.000 euros mensuales. Entonces, hay que poner todo en la mesa, ¿no? Para decir, oye, pues si me voy a gastar 100 y el primer año retorno 80, no es que de verdad lo vaya a tener en la caja, no estoy haciendo una reestructuración de personas, pero es que el valor que hay detrás de esos 80 es un valor muy grande, ¿vale? De que la gente se pueda dedicar a otras cosas, viva mejor y tenga incluso más satisfacción, ¿no?, en la realización de sus funciones.
hasta ahí un poco ese mensaje, ¿no? Es decir, se puede medir, se puede valorar de inicio y sobre todo hay retorno económico, luego en mejora en comisiones, por supuesto, intereses y demás, eso también va por detrás, pero principalmente nosotros le damos el mayor valor a mejorar la vida de las personas, ¿vale? Eso es. Y cuando habla de comisiones y demás, también entra en juego la parte de Fair Wisdom, que viene un poquito más adelante, en el cómo trabajamos para pillar al banco cuando se equivoca. Y eso no es solo el hecho del pequeño importe de aquella comisión indebida, sino la sensación que le estamos transmitiendo al banco de ojo que te controlo, que sé lo que estás haciendo y que si las cosas no son como hemos acordado, te voy a pillar. Hacemos que estén un poquito más alerta, ¿vale? Pasamos un poquito más, José. Llegamos a el primer reto que nos encontramos, planificación de caja a medio y largo plazo. ¿Tiene sentido invertir en esto o no? Pues sí, tenía sentido. Y nos planteamos este árbol de decisión que lo hemos utilizado un montón de veces y que lo he pintado en pizarras por la oficina en repetidísimas ocasiones. Necesitamos hacer algo, perfecto. ¿Lo desarrollamos desde cero? Tenemos al equipo técnico que dice, sí, lo hacemos nosotros porque fíjate, esto lo hago yo divinamente, me queda maravilloso. Pues mira, los 3 caminos posibles son que no, que ni loco y que bajo ningún concepto. Buscamos quien lo hace bien y lo integramos. Y en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que para esta planificación de caja a medio y a largo nos venía muy bien la parte de Lucanet que ya estábamos empleando para consolidación. Ya éramos partners de Lucanet, estábamos metiendo la solución, tiene su parte de planning y tenía sentido integrarlo todo. ¿Por qué? Porque no solo resolvemos la tesorería, desde el área que ahora está bajo la mano de José y sus compañeros, estamos pensando en el departamento financiero completo. Resuelvo la tesorería, pero además con esta solución utilizo una parte para la tesorería, pero el resto lo voy a utilizar para presupuestar, para planificar, para consolidar o para montar mi reporting. Entonces, intentamos hacer el mayor uso posible y ser lo más eficientes en la inclusión de herramientas dentro del mapa. Y aquí, César, te dejo que nos cuentes un poco el rosco de funcionalidad de Lucanet. Yo antes de contaros, antes sí que me gustaría hacer un juego de sugestión para que entendamos qué es Lucanet, ¿vale? Entonces, no sé si podéis ver en mi pantalla, ¿veis? Que tengo una carta dada la vuelta. ¿Conocéis la baraja de póker? Entiendo. Pero César, no estás tú ahora mismo en Presenter, ¿eh? ¿No se me ve? No, sí, se le ve. La carta está muy buena, José. Se le ve. Ah, vale, perdón, vale. Sí, pensaba que vale, perfecto, porque si no me veis, malo. Bien, entonces es un juego de sugestión, ¿vale? Os voy a pedir que penséis en una baraja, en una carta de la baraja de póker. Tréboles, corazones, picas o diamantes, ¿vale? Y yo creo que en vuestras casas, en vuestra oficina, donde estéis ahora viendo el webinar, que también la penséis. Entonces penséis, por ejemplo, el 3 de corazones, el 2 de diamantes, la que queráis, la que queréis. ¿En qué consiste el juego? Consiste en que lo curioso va a ser que cada uno de vosotros, tanto vosotros ahí en vuestra casa como los que estén escuchándonos desde fuera, van a pensar en la misma carta. La vais a decir en alto a la que yo cuente 3 y yo daré la vuelta a la carta y será esa. ¿Parece sorprendente o no? Parece sorprendente, ¿no? Bien. Absolutamente. Quiero que os concentréis, ¿vale? Es muy importante que os concentréis. Entonces, quiero que no dejéis de mirar la carta y a la de 3 la gritéis en alto la que vosotros habéis pensado, ¿vale? Voy a contar. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que se os ha ido el tiempo. No habéis tenido todo el tiempo del mundo para contestar y eso es lo que vamos a hablar ahora, precisamente de tiempo. ¿Y por qué es tan importante el tiempo? Porque yo creo que es el recurso más valioso que tenemos. Y a veces nos olvidamos de que el tiempo juega un papel fundamental. Quizá nosotros nos enfrascamos en nuestro día a día y lo que hacemos es pensar que el recurso que tenemos es el dinero, pero en realidad el dinero vuela. O sea, sabes que lo quemamos enseguida y no nos resulta un recurso que al final podamos disponer a largo plazo. Lo que no tenemos es que quemar a nuestros empleados, ¿no? Entonces, el proceso de planificación, antes estabais hablando de a corto plazo y ahora vamos a hablar del proceso de planificación a largo plazo. Y ahí es donde entra Lucanet. Nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas para poder implementar medidas de corrección de forma ágil, ¿no? No podemos estar trabajando en producir la información días y días porque se nos escapa el tiempo y, como hemos dicho, es el recurso más valioso. Entonces, aquí es donde entra Lucanet. Hemos trabajado una caja operativa, tenemos conexión interbancaria, tenemos datos bancarios en tiempo real, pero ¿qué pasa si no tenemos un objetivo a largo plazo? Pues
quizá vamos como un corcho en el mar o como pollo sin cabeza, ¿no? Tenemos que marcarnos una serie de objetivos, como hacemos en todas las empresas, con el propósito de saber si vamos en la línea correcta. Entonces, aquí es donde entra Lucanet. Entonces, dentro de lo que es esta fase modular, Lucanet está pensado para grandes grupos empresariales donde quieren tener en una única herramienta todo el control financiero y no financiero de su estructura societaria, con el propósito de garantizar un entorno único donde podamos acudir a recoger la información y además garantizar el control de las distintas filiales. Por tanto, es imprescindible que nosotros seamos ágiles a la hora de integrar toda la información. Por eso, en la primera fase de lo que es cualquier proceso de implantación financiero es recopilar información de tanto de la propia matriz como de las distintas filiales, de toda aquella información financiera y no financiera que nos permita tomar decisiones. Por otro lado, consolidaremos esa información. Y el objetivo es establecer una situación de partida sobre la cual vamos a partir a futuro. Ya tenemos los datos reales y ahora tenemos que construir en base a hipótesis los distintos escenarios. Y ahí es donde entraría la parte de planificación a largo. Ya tenemos nuestros datos reales, nuestros indicadores más relevantes de negocio y ahora tenemos que presupuestar en base a distintas hipótesis. Hipótesis que vamos a construir y vamos a utilizar para presupuestar las distintas partidas de la cuenta de resultados. Efectivamente, cada una de las líneas de la cuenta de resultados o los epígrafes de la cuenta de resultados tendremos que utilizar unos cálculos o hipótesis distintos a los que utilizaremos, por ejemplo, cuando calculemos las hipótesis de cómo se va a comportar nuestra cuenta de resultados y qué impacto va a tener en balance y también en cash flow directo. El objetivo, tener un cash flow directo a largo plazo que nos permita anticiparnos a cualquier posible desequilibrio financiero. Y posteriormente, evidentemente, tener un paquete de reporting que seamos ágiles a la hora de informar tanto a compañeros, colaboradores como superiores, con el propósito de mostrar una información fiable, de tal modo que ya no haya discrepancias entre los distintos sistemas. Se romperá aquella dinámica en la cual el director de operaciones decía que tenía un dato o el director de ventas decía que había vendido X unidades y el departamento financiero decía que otros. No, porque vamos a tener toda la información financiera y no financiera dentro de un único entorno. Y ahí es donde entra Lucanet para cubrir todo este proceso. Muy bien. Pues puedes continuar, José, si quieres. Luego veremos un poquito del producto. Nacho, si sigues vivo, parpadea. Gracias. Pues, ¿qué podemos hacer con estos datos? Ha llegado Lucanet, tenemos planning a medio y a largo plazo, todo está combinado, estamos incluso vinculando la planificación de la P&L con balance y la cosa tiene todo su sentido. Nos llega un imprevisto, como comentaba Miguel Ángel al principio, y oye, ¿cómo me va a impactar la guerra? ¿Cómo me va a impactar el COVID? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ya estamos dotando a la compañía de herramientas para hacer ese análisis y poder proyectar posibles distintos escenarios. Resolvimos aquel reto y ya tenemos una plataforma con varios actores funcionando. Planteamos el caso a no sé cuántos clientes, muchos, y se repite una máxima que yo llevo escuchando desde que empecé en este negocio de los sistemas y que me daría mucha pena dejar de escucharla, la verdad, porque me resulta hasta entrañable, ¿no? A nosotros no nos vale. Nosotros hacemos las cosas de una manera muy distinta al resto del mundo, somos muy especiales y a nosotros lo estándar no nos vale. Pues la realidad es que esto no ha pasado nunca. Al final, cuando profundizas, analizas el proceso, analizas la necesidad, todos tendemos a hacer las cosas de la misma manera. No me gusta llamarlo best practices ni utilizar estos anglicismos, pero hay una forma habitual de resolver los procesos y todos usamos variaciones con ciertas modificaciones, con ciertas adaptaciones a la realidad de cada uno de los negocios, pero lo que es troncalmente las soluciones son las mismas y los procesos son muy, muy, muy similares. Entonces, ¿por qué reinventar la rueda? No tendría ningún sentido. Y llegamos al reto del cliente con 400 leasings, con un batallón de gente lidiando con esa información, cuadrando en Excel las cuotas cada mes, porque este mes me han modificado el tipo de 4 de los 400 y el método de cálculo de cada uno es diferente, los tengo con 12 entidades distintas y aquello es una inversión en gente y en horas mensualmente para garantizar que no se nos han escapado 2 céntimos, que nos está costando miles de euros. Pues no tiene mucho sentido. ¿Lo desarrollamos a medida? Pues era una de las propuestas que nos traían. Oye, queremos que nos desarrolléis esto y que nos desarrolléis algo para resolver toda esta complejidad, porque fíjate, el riesgo de error, la cantidad de trabajo y tal. Que no. Que esto, hay unos señores que se llaman Finance Active, que tienen un producto que se llama Fairways Debt, que nos va a dar cobertura a todo esto y nos lo va a resolver.
¿Qué hacemos? Que Fairways Debt haga lo que sabe hacer muy bien, que es gestionar todo esto y que nos dé la información contable de vuelta para hacer la contabilización en automático. Mato pagos, contabilizo, concilio todo y queda la foto cerrada en automático. ¿Por qué? Porque hemos definido muy bien de inicio cuál es la mecánica, cuál es el método de cálculo y tenemos muy controlado qué sucede mes a mes. Lo validamos contra el movimiento bancario y lo validamos con la descarga de los PDFs, con lo que no hay posibilidad de error. Y si lo hay, tenemos el camino para que alerte a quien tiene que mirarlo y a quien tiene que gestionar esa excepción, que es donde las personas deben centrarse, en gestionar la excepción y no el volumen completo de información. Y Nacho, como sigues vivo, Sí. te veo parpadear, procede. Genial, pues muchas gracias, Dani. Y bueno, para darle un poco de luz sobre esta parte, deciros que nosotros de Fairways Debt lo que aportamos es, desde Finance Active lo que aportamos es una plataforma en SaaS que se llama Fairways Debt, desde la que vamos a poder gestionar todos nuestros productos de deuda. Esta plataforma está conectada con los mercados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento en el que yo cargo el producto de manera inicial, voy a tener toda la vida del mismo, con todos los flujos futuros que voy a tener y la previsión de cuántos intereses pagaré en cada momento, incluso si es un producto a tipo variable. ¿Cómo vamos a usar esta plataforma? Pues como decía Dani, como frontend de todo este proceso de carga de productos de deuda. Es una plataforma sencilla, es una plataforma intuitiva en la que dando una serie de datos básicos vamos a poder configurar todos nuestros productos. ¿En qué se basa nuestra oferta? Pues básicamente en esa plataforma en SaaS, desde la que vamos a poder realizar el seguimiento de todos nuestros productos de deuda, el seguimiento a nivel de todos los flujos que vamos a tener, de los riesgos, de la diferente exposición que tengo con los diferentes bancos. Me va a ofrecer también la valoración de todos mis productos. Es decir, cuál es el mark to market a día de hoy, cuánto me cuesta cancelarlo, qué penalizaciones voy a tener. Y, por supuesto, voy a tener a disposición un módulo de reporting, desde el que voy a poder extraer informes para enseñárselos a mis mayores, para trabajar con colaboradores, enfocados a pagos, enfocados a información recurrente sobre nuestras operaciones, a información puntual sobre valoración. Y, además, vamos a poder integrar todos nuestros covenants, vamos a poder tener registrados todos nuestros productos de cobertura y ver la relación que tienen con los subyacentes. Y no solo ofrecemos esa plataforma, sino que también ofrecemos un soporte continuo. Ese soporte continuo se basa en apoyo en el uso de la plataforma, cualquier duda que podáis tener de cómo integro una nueva operación, cómo tenemos una nueva tipología de producto, cómo encaja mejor o no consigo hacer cuadrar este producto, por supuesto estamos detrás para ayudaros en lo que os pueda surgir. Pero también es un soporte a negocios. Es decir, a la hora de realizar nuevos informes, a la hora de realizar simulaciones. Oye, tengo varios productos, ¿cuál veis vosotros? ¿Cuál es vuestro feeling con el mercado? Estamos detrás para apoyaros en todo lo que podáis necesitar. ¿Y cómo se estructura todo esto? Es decir, ¿cómo se pasa de la nada a tener todo esto integrado? Pues cuando empezamos a colaborar, nosotros lo que hacemos es plasmar toda vuestra situación actual dentro de una plataforma para que los usuarios no entren a un repositorio vacío, sino que entren ya a su posición real cargada dentro del sistema. Ese es el proceso de carga de operaciones. Una vez tenemos cargado todo esto, ya tendríamos todos los cuadros de amortización de todas las operaciones de deuda que tenemos contratadas. A partir de ese momento vamos a tener ya toda la previsión de todos los movimientos que se van a realizar y esto nos ha generado una base de datos muy potente con toda la información relativa a todos nuestros productos de deuda que vamos a poder aprovechar sea en la herramienta de informes propia que está incluida dentro de Fairways Debt, sea extrayendo la información hacia otras plataformas para realizar la conciliación y aquí es donde entra Fairways Debt dentro de todo este ecosistema que nos decía Dani. Así que, si queréis, seguimos hacia adelante. Fantástico, Nacho, muchas gracias. Pues estamos llegando ya al 2021, es cuando hemos integrado Fairways Debt dentro de la plataforma de Smart Treasury como herramienta de gestión de deuda y es muy importante lo que estabas comentando, que no solo aprovechamos la herramienta de reporting que ya tiene Fairways Debt per se, porque la vamos a desaprovechar, sino que además estamos integrando esta información dentro del modelo común que luego explotamos con Power BI desde el origen para preparar un reporting que pueda ser presentado hacia afuera o que pueda ser presentado al consejo o a quien corresponda. Es decir, no por el hecho de que tenemos una herramienta de reporting como es Power BI, donde presentamos información, todo tiene que salir de aquí. No, cada cual trae su propia funcionalidad, trae sus informes que están muy ajustados a lo que quien prepara esa información necesita y digamos que la parte de Power BI queda más a nivel de gestión, a nivel de control de grupo para
dotarnos de esas presentaciones que queremos hacer al consejo o a quien corresponda. Y José, cuéntanos el punto en el que está ahora mismo todo este marco de trabajo de Smart Treasury y posteriormente pasaremos a ver una pincelada de cada una de las 3 plataformas porque tengáis una imagen de qué estamos hablando, que al final una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, de hecho yo creo que aquí no nos vamos a parar mucho. Simplemente comentar que al final todo esto se ha convertido en un marco de trabajo, ¿no? Una metodología que lideramos desde EY en el sentido de cómo hacer ese Open Innovation, ¿no? Y adaptar a necesidades concretas distintos productos en una solución que se adapta mucho mejor a sus problemas o a su volumetría o a su presupuesto, en muchos casos también, ¿vale? No vamos a pagar millonadas por precisamente cosas que no vamos a utilizar, ¿no? Bueno, pues lo hemos hablado. Desde las bases sobre las que trabajamos, ¿no? Lo hemos hablado, que tengamos dashboarding por encima, es decir, los cuadros de mando que tienen la información del resto de las herramientas, todas integradas, hasta el tema de assessment, ¿vale? Son todo un poco las bases sobre las que trabajamos y que podéis ver abajo, ¿no? Nos enfocamos a procesos del cambio que puedan estar muy en fase inicial, intermedia o madura y sobre todo, que creo que hoy el mensaje queda bastante claro, es que a nivel de interlocutores en la empresa, pues el director financiero, controller y tesorero, que trabajen ya los 3 a 1 con un reporting integrado y si están viendo que las previsiones a 6 y 12 meses están perfectamente integradas, pues el mensaje incluso hacia afuera de finanzas va a ser mucho mejor y las decisiones más sólidas, ¿no? Entonces, Dani, si quieres comentar un poco hasta dónde iremos, ¿no? Porque la verdad Procede que este al final es el plan Vale. que os quedáis vosotros. Eso es. Pues a ver, aquí no nos vamos a quedar, ¿no? Vamos a seguir con esta metodología o esta filosofía de integración de Open Innovation y nuestro Smart Treasury o REN40 avanzará hacia otras funcionalidades que también en el mercado a través de FinTech y de nuevas empresas ágiles nos van a permitir hacer iniciación de pagos, meter controles de fraude, aumentar la contabilización automática, aunque ya lo estamos haciendo. Tenemos módulos y funcionalidades relacionadas, o sea, con inteligencia artificial ya en producción en varios clientes que lo que hacen es mejorar el tiempo de trabajo otra vez. Y sin más, queremos daros unas pinceladas por encima de las herramientas simplemente para que le pongáis algo de imagen. Ya no cansamos más con slides. Y si os parece, empiezo yo con algo muy sencillo sobre esa parte de visualización en el BI, donde ya hemos integrado distintas cosas por la base, ¿vale? Como veis, y en esa fase inicial que decíamos, ¿no? Simplemente con una agregación bancaria automática y además en tiempo real hasta cada 30 minutos si queremos, totalmente automatizada, pues podemos hacer un pool de disponible o de saldos bancarios, ¿vale? Miramos normalmente en los clientes hacia el tesorero el disponible, hacia los contables que también lo utilizan, el saldo bancario, conciliación, etcétera, etcétera. Pero básicamente montamos muy rápido, estamos hablando de días sin llegar a semanas, pues como toda tu información, incluyendo la conversión de divisas, entrando información de bancos extranjeros, etcétera, etcétera, pues tener distintos informes en el BI, pues que como todo el mundo ya más o menos vamos sabiendo, son informes dinámicos tanto en fechas como en empresas, ¿vale? Del grupo que podamos hacer, que podamos ir marcando. Dentro de nuestras selecciones, pues, a ver, porque va un poquito lento en modo presentación. Que nos quedemos con una muestra de empresas y a partir de ahí vayamos buscando, ¿no? Pues yo necesito traspasar de BVA a otro banco, a otra empresa, pero por la parte de aquí, pues me miro el banco y aquí lo abro por empresa. Es decir, o sea, un falso cash pooling o notional cash pooling, podríamos llamarlo, pero simplemente basado en la parte técnica, ¿no? Un montón de informes de conversión de divisa, por supuesto, etcétera. Pero me voy a ir un poco al resultado final. Me quedo en lo más básico y un poco en lo más avanzado, es decir, ¿qué Ya puedes proponemos correr, que te queda un minuto. reportar en REN40 en la visualización? Pues nuestras previsiones a corto monitorizadas contra el real, ¿vale? Contra nuestro saldo de bancos y integrar las previsiones que nos está dando nuestra herramienta de planificación, en este caso Lucanet, a largo plazo. Monitorizar incluso temas y objetivos de working capital y ahí poder ir haciéndolo empresa por empresa o para todo el grupo. Entonces, como veis, yo aquí no estoy tratando datos, eso lo tendremos por debajo, pero sí que visualizamos de una forma más colorida, digamos, y más fácil para la toma de decisiones.
Y a partir de ahí, César, si quieres entrar a un poquito esto que comentamos de previsión a largo, ¿cómo nos lo ofrece Lucanet? Muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Dame un segundín. No sé si ahora podéis ver mi pantalla. Sí. Sí, ya la tenemos. Muy bien, pues ya como comentábamos, a la hora de integrar Lucanet, el objetivo es que nosotros seamos capaces de construir información a través de nuestros datos, ¿no? O sea, nosotros vamos a presupuestar a largo plazo y por lo tanto tenemos que partir de datos históricos, por ejemplo, con diferentes tipos de estructuras analíticas. Por tanto, podríamos tener un histórico de la cuenta de resultados, como vemos aquí, de una determinada sociedad del grupo. Podríamos visualizar la información de distintas sociedades, ya que cargaríamos históricos, o tener incluso agregados o vistas por sociedad, de tal modo que podamos ver cómo va evolucionando cada una de las sociedades a medida que va pasando el tiempo. Además, podremos bucear hasta información relativa a centros de beneficio, segmentos de actividad o, en este caso, si tuviéramos centros de coste o proyectos para poder presupuestar cada una de las empresas del grupo. ¿Cuál es el objetivo? Pues evidentemente tener indicadores de negocio relevantes, como podrían ser datos relativos a productos por región, unidades vendidas, precios unitarios, costes unitarios de fabricación, que lo que van a hacer es enriquecer el proceso de análisis y además nos va a permitir presupuestar con garantías. Por tanto, a la hora de nosotros construir información relativa a presupuesto, que podamos ver en una forma clara cuáles son los datos de partida y podamos generar formularios o generación de presupuestos bajo hipótesis. Vamos a suponer que quisiéramos presupuestar, por ejemplo, la partida de ventas y en este caso nosotros nos iríamos a ir seleccionando qué partidas queremos presupuestar dentro de nuestra cuenta de resultados. Podrían ser ventas o cualquier otra partida de los epígrafes que componen la cuenta de resultados, de tal forma que nos mostraría información relativa al año en curso con los datos reales y podríamos generar planes operativos, o sea, planes financieros a largo plazo, ya sea un año, a 2, a 3, a 5, en función de las necesidades del cliente. El objetivo es generar asistentes de pronóstico. Este sería un efecto, por ejemplo, en el que podríamos presupuestar guardando la estacionalidad y en este momento nos generaría una estacionalidad igual, similar. Tendríamos la estacionalidad del año 2018, aquí podríamos ver la estacionalidad que nos propone para el año 2019 y podríamos ir modificándola a nuestro antojo. El objetivo es que al final seamos capaces de una forma ágil presupuestar, ya sea por las distintas variables que tenemos a la hora de confeccionar nuestra cuenta de resultados. Por ejemplo, una vez que nosotros aceptamos y registramos cualquier tipo de operación, ya podríamos visualizar en nuestra cuenta de resultados esa previsión. Previsión que además no solo está enlazada en la cuenta de resultados. Si nos fuéramos, por ejemplo, al balance, ya tendríamos que esos 3.426.000 euros, si nos fuéramos a la evolución de los deudores, vemos que ha incrementado de 14 a 19. Con esta balancita podríamos ver solo los movimientos que se han producido en el periodo y la cifra es distinta. Vemos que la cuenta de resultados arroja una cifra para enero de 3.426.000 euros, pero en balance aparecen 4.078.000 euros. ¿A qué se debe esto? Precisamente a las reglas o hipótesis que construimos para confeccionar el balance. Es decir, dentro de cada una de las partidas de la cuenta de resultados podemos definir qué tipo de IVA vamos a obtener y cómo van a ser las condiciones de pago que vamos a suponer o presupuestar para años sucesivos cada vez que, por ejemplo, registramos las ventas. Podríamos decir que el 50% de las ventas se cobran de inmediato y el resto, el 50% restante, se cobrarían un mes más tarde. Bajo esta hipótesis, le daríamos OK, podríamos volver a nuestro balance y veríamos que la cifra ha cambiado automáticamente, de tal forma que nos presupone 4 millones, que serían las ventas por el IVA, y además nos muestra el recálculo de los 2 millones que evidentemente acaban de cobrarse en enero porque es el 50% y que en febrero tendremos que se vuelven a cobrar el resto de los 50%. Así vamos a ir construyendo una previsión marcando reglas de comportamiento en balance en todo y cada uno de los epígrafes de la cuenta de resultados con el objetivo final de tener un cash flow directo
para poder visualizar de una manera sencilla si vamos a tener superávit y si tenemos excedentes, saber a largo plazo dónde los podemos invertir, o en el caso que nosotros tengamos déficit presupuestario, pues al final tendremos que tomar medidas correctoras y saber cómo vamos a poder solventar esos desequilibrios. A la hora de construir los distintos escenarios, siempre vamos a poder planificar en base a nuestra operativa, es decir, nosotros vamos a poder presupuestar en base a productos vendidos por precios unitarios, podremos hacer presupuestos por región, podremos utilizar presupuestos en base a unidades vendidas de tal modo que estén referenciadas a las ventas. Es decir, si nosotros tenemos una partida que los costes directos o los costes variables representan una cantidad del 20% sobre mis ventas, pues siempre podremos modificar estas cifras para que los costes asociados a esa cifra también se registren, ¿no? Y así sucesivamente iremos construyendo cada uno de los distintos epígrafes de la cuenta de resultados, como digo, con el objetivo final de generar cash flows directos para poder visualizar de manera enlazada con la tipología de analítica o cuenta de resultados que tiene la empresa o grupo de empresas, y así poder anticiparnos a los distintos desequilibrios que tengamos. Al final, desequilibrios, César, que vamos a cubrir gracias a la buena gestión de Fairways Dev, porque nos vamos a ir de tiempo una barbaridad y lo vamos a pasar. Si tienes algún mensaje clave que quieras dejar, perfecto, y si no, le vamos a dar paso a Nacho. Nada, vamos a dar paso a esos 5 minutitos de preguntas al final, ¿vale? Venga, muy bien. Nacho, ya puedes pasar. Gracias. Pues voy a pedir el control de la presentación, que deberíais empezar a ver de un momento a otro. Sí, lo vemos perfectamente. Vale, genial. Pues nada, como comentábamos anteriormente, nuestra plataforma es en SaaS. Simplemente poniendo nuestro usuario y contraseña accederíamos a esta pantalla. Y esta primera pantalla que vemos aquí es lo que nosotros llamamos nuestro dashboard. Esto es una pantalla resumen con la información financiera más relevante a vista de pájaro de la organización que estemos viendo en este momento. En este caso estaríamos viendo la holding, es decir, la información de todo el grupo. Aquí vemos pues, una serie de información financiera clave como el saldo vivo, el tipo actual, podemos ver también el historial de fixing del Euribor a 3 meses, cómo va evolucionando el perfil de vencimiento de la deuda, es decir, por trimestres, cómo va quedando nuestro capital pendiente y el reparto de las operaciones de pasivo por cada una de las entidades del grupo y por bancos. ¿Cómo navegamos por la plataforma? ¿Cómo podemos ir a las diferentes partes? Pues tenemos disponible el menú en la parte superior izquierda y si quisiéramos pasar, por ejemplo, a ver la información de mercado, no tendríamos más que seleccionar esa opción y entraríamos a la página dedicada para ello. Esta página de mercado lo que nos da es un resumen de toda la información que tiene la plataforma para darnos todas las previsiones que comentábamos anteriormente. Es decir, si por ejemplo yo quiero ver la información del Euribor a 3 meses porque es el tenor que más me interesa para las operaciones que tengo contratadas, no tengo más que seleccionarlo y abriría una página en la que me muestre el último valor. Puedo ver también el historial, que por defecto me muestra los últimos 5 años, pero es totalmente personalizable. Y, por último, pero no menos importante, la curva a plazo, que esta sería la curva que estaría usando el sistema para valorar todos mis flujos futuros. Que, pues, aquí la tendríamos para el Euribor a 3 meses. Pues, ahora mismo, para noviembre más o menos, según las últimas curvas de convención, estaríamos viéndolo en positivo de nuevo. Tenemos disponible esta que es la última información de mercado, pero por supuesto podemos usar también información de mercado histórica que tenemos disponible en la parte derecha de la pantalla. Aquí tenemos el calendario y podemos remontarnos a una fecha pasada para ver información en esa fecha. Tenemos disponible también la información de tipo de cambio, puesto que la plataforma es multidivisa. Entonces, si cargamos deuda en otra divisa, siempre vamos a poder convertirla al tipo de cambio de mercado que nos aparece aquí o a un tipo de cambio personalizado. ¿Cómo gestionamos nuestras operaciones? Pues las gestionamos desde la página de deuda y derivados. Esta página es donde voy a tener registrados todos mis productos y donde voy a tener toda la información de los mismos. Como veis, estos están categorizados por colores en función de la tipología. Tenemos préstamos marcados en azul, derivados marcados en verde, productos de crédito en rojo, leasings en amarillo. Y en esta pantalla se nos muestra una serie de información básica, pues el capital inicial, capital pendiente a día de hoy, fecha de inicio, fecha de vencimiento, si tiene alguna cobertura asociada y si selecciono cualquiera de las operaciones podré entrar en el detalle de la misma. Aquí es donde se me va a mostrar todo el cuadro de amortización y la información que le he tenido que dar al sistema para poder crear esta operación. Lo primero que vemos en la parte superior de la pantalla son los indicadores clave.
Estos indicadores clave pues, nos dicen el saldo vivo, los intereses devengados, el mark to market a día de hoy, el valor de mercado limpio, que es restando los intereses devengados, y el tipo actual. Por ejemplo, aquí debajo tenemos la información que le hemos dado al sistema para cargar la operación. Se firmó el 31 de mayo de 2016 por 100 millones de euros entre la entidad A, que es una empresa del grupo, y BNP Paribas. La operación vence el 30 de junio de 2026, paga de manera trimestral y paga un Euribor 3 meses más 3%. Con esta información que nos ha generado el sistema, todo el cuadro de amortización de toda la vida de este producto hasta la última fecha de vencimiento. Como veis, se nos distinguen entre dos tipos de flujos. Flujos conocidos, que son aquellos en los que la fecha de fixing ya ha llegado y estos intereses son ciertos, ya sabemos cuál va a ser el pago en esa fecha, y pagos estimados, que se calculan en base a la curva que veíamos anteriormente. Dentro de este cuadro de amortización voy a tener esa información básica que le daba al principio al sistema, pero además voy a tener una vista detallada en la que se me va a indicar cómo se está calculando cada uno de los vencimientos. Por ejemplo, empezamos con un Euribor 3 meses más 3% y aquí llevamos por un Euribor 3 meses más 1,2%. Todo esto lo podemos gestionar desde nuestra página de ciclo de vida, donde podemos imputar amortizaciones anticipadas, cambios de índice, todo esto actualizado de manera automática en nuestro cuadro de amortización para tener la última información disponible. Además, podemos asociar productos de cobertura para tener la relación entre derivado y subyacente. Y nos dirá el impacto que esto tiene sobre nuestro tipo efectivo. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, este derivado nos iba moviendo de la barra roja, que es el tipo efectivo que tenía sin cobertura, a la barra amarilla, que es el tipo efectivo con la cobertura contratada. Como veis, todo esto genera una base de datos bastante importante con todos los datos de todas nuestras operaciones que vamos a poder aprovechar desde el módulo de análisis y reporting. Aquí tenemos los análisis, que digamos que son plantillas predefinidas por nosotros en base a nuestra experiencia con nuestros clientes, en el que, por ejemplo, si quisiera ver el gasto por intereses con la periodicidad que le indique, no tendría más que seleccionarlo y automáticamente se me abre una gráfica y una tabla con la información relevante en cada uno de los trimestres durante los próximos 3 años. Pero si ninguna de las plantillas que os planteamos os encajan, por supuesto tenéis a vuestra disposición la página de informes, desde la que vamos a poder generar, siguiendo el formato de una tabla dinámica de Excel, cualquier plantilla que consideréis. Por ejemplo, aquí vería por cada una de las empresas del grupo cuál es el saldo vivo a cierre de jornada, el importe disponible en productos de crédito y el tipo actual en base 30360. Si le doy a ejecutar el informe, lo que veremos es esta tabla por cada una de las entidades del grupo con la información correspondiente. Saldo vivo, cierre de jornada, importe disponible y tipo medio. Como veis, dentro del saldo vivo hay algunas entidades que tienen importes negativos. Esto quiere decir que tienen productos de activo, puesto que la plataforma gestiona tanto pasivo como activo. Así que si hay productos infragrupo, los podemos gestionar también desde esta plataforma. Y bueno, por mi parte eso sería Fantástico, Nacho. todo, las funcionalidades principales de la plataforma. Y nada, dejo de compartir pantalla, creo que es lo que he hecho. Y ya estamos aquí, ¿o se sigue viendo? Sí. No, vamos a pasar. Todavía te vemos. Todavía se ve, sí. A ver si estamos aquí en Ahora Q&A. sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo único, recalcar, vuelve un poquito a la anterior, que es quizá el mensaje más importante, ¿no? Si paramos, se acabó. La plataforma está en continuo desarrollo, estamos permanentemente añadiéndole funcionalidad, añadiéndole productos y hay que estar muy pendientes de qué está pasando en el mundo, de qué nueva tecnología tenemos, de qué nuevos servicios podemos añadir a la plataforma y me gustaría que quedara este mensaje, ¿no? De que si paramos se acabó y que esto es una rueda que tiene que seguir girando porque si no vence y se quedaría obsoleta muy rápido. Por tanto, no sé si han entrado preguntas. Muy bien. Oye, lo primero, muchísimas gracias. Súper interesante. Primero, lo que es en sí la herramienta y sobre todo cómo ha sido montada. Creo que lo habéis descrito perfectamente. Si hay alguna pregunta, muy típica además de este tipo de soluciones, ¿no? Y es, oye, una herramienta como esta, primero, ¿para qué tipo de empresas está pensada? Y luego, ¿cuánto tiempo se tarda en implantar? Vale. Pues si os parece, José, doy un poco respuesta, procede. ¿no? Sí. Me va a costar morderme la lengua, pero Claro. te toca a ti. Sí, a ver, la respuesta no es cerrada, es decir, el tipo de cliente no depende tanto de la facturación, número de usuarios y volúmenes, sino más bien normalmente
de la complejidad o de la necesidad de tener algo hecho por bloques o por funcionalidades concretas, ¿vale? O sea, no es una gran herramienta de tesorería, que las hay y que, por supuesto, nosotros trabajamos con ellas también. Es algo más flexible, ¿vale? Algo que, aunque seas muy grande, a lo mejor solo necesitas, si tienes un gran problema de comunicación bancaria, conciliación, pero no tienes deuda y no tienes una planificación compleja, pues a lo mejor entras solo con un par de módulos. Pero a lo mejor también tiene que entrar Lucanet, porque donde de verdad te estás jugando todo es en las decisiones de medio y largo plazo y aprovechas y ya integras toda tu planificación, ¿no? Entonces, depende mucho, sobre todo, de la complejidad del proceso que se quiera resolver como problema y tiempos de implementación sí que buscamos que tenga quick wins, es decir, que normalmente se involucra al usuario desde el principio en la propia parametrización, se va construyendo con el cliente y van en proyectos pues desde los más sencillos de un mes hasta muy, muy complejos, 6, 7, 8 meses, pero no mucho más allá. ¿Vale? Bien, hay una pregunta que está un poco relacionada con algo que has hecho ahora, un comentario, y es que, lógicamente, entendemos que esto se conecta con el ERP y es con qué ERPs se puede conectar. Y luego si son diferentes conexiones en función de si es para temas de planificación o para temas de conciliaciones o para temas de gestión de riesgos, ¿cómo va? Eso es. Pues desde la propia conexión a ERPs, para, como hemos visto, traer los actuals, ¿no? O los reales de toda esa contabilidad, cómo va su cash flow indirecto por la parte de balance, etcétera, por ahí tenemos ya conectividad por la vía de Lucanet. También por la vía de Renforti, contabilizando todos los movimientos bancarios, tenemos conectividad. ¿A qué ERPs? A todos, porque hacemos a medida las plantillas de conexión de cómo le va dejando. Normalmente lo hacemos por ficheros, no por una integración nativa que pueda ser más invasiva, sino que Renforti te va dejando todos los préstamos que, por ejemplo, Finance Active ha confirmado que son correctos dentro de Renforti, pues se van lanzando los ficheros de contabilidad. Como decía, Lucanet en el origen también tiene más de 200 conectores a ERPs del mercado, es decir, prácticamente a casi todos. Y sería un poco eso, ¿no? Es que al final son ETLs que se construyen o se ajustan en base a lo que ya vamos teniendo, ¿no? En ese sentido no hay. Sí, pero yo creo que como resumen tomamos la capa de conexiones. Cuando es para importar información tomamos la de Lucanet, que ya sabemos que son conectores estandarizados, que están más que testeados en el mercado y que funcionan. Y cuando es la vuelta es lo que decía José, procuramos tirar por la vía del fichero de texto con dato para importación en la mayoría de los ERPs, porque es lo más estable y es lo que menos problema tecnológico nos puede generar. Que el asiento contable entre en tiempo real o entre 2 minutos más tarde no es un problema. Entonces utilizamos las interfaces estándar de los ERPs para hacer esa devolución del fichero con los asientos contables. Había otra pregunta que está muy relacionada, yo creo que como lo acabas de comentar tú, Daniel, no obstante, pues la voy a decir, es si se conecta fácil con SAP y se puede alimentar con diferentes fuentes, Excel, ficheros planos, fuentes de datos, BI, tal. Entiendo sí, con SAP precisamente es uno de los casos que tenemos más testeado y que es el primero. Muy bien. Hay otra pregunta que es si la información en tiempo real con bancos se hace a través de APIs. En algunos bancos sí, en otros no, porque precisamente en el mercado español no está maduro el tema. Todo esto lo hacemos, como hemos comentado, con Tesoralia. Entonces, para el cliente al final es transparente, es decir, tú tienes un integrador que está volcando todos los datos hacia una plataforma que se comunica con la nuestra y tú ves en tu BI o en tu base de datos todos los movimientos, da igual si es API o si es por si es scrapping, ¿vale? Que lo que hace Tesoralia es scrapping en tiempo real a todos los bancos, ¿vale? Claro. Cuestión, Tesoralia está certificado por Banco de España como integrador, que ese es el punto de garantía por el cual decidimos embarcarnos en esta aventura. No es un invento, sino que es una compañía que Banco de España certifica como agregador bancario bajo las normas de PSD2. Entonces, ¿es todo por APIs? No, porque no están todas las APIs habilitadas. Donde ya existe API, descargan por API, donde no, descargan por otros medios. Lo que pasa es que además complementamos el doble modelo, porque tú puedes estar bajando por API el movimiento bancario, pero es que con Tesoralia sacamos mucho más. Es que estamos bajando los PDFs, sacando la información del propio PDF y convirtiendo, por ejemplo, que una descripción bancaria, cuando tú la veas en tu herramienta de Cash Management, estés viendo una descripción extendida que te está dando hasta todos los detalles que tienes en ese PDF, ¿no? Entonces, ahí hacemos mucha eficiencia también de control y contable. Es decir, que a futuro convivirán las APIs con el scrapping todo lo que puedan.
Muy bien. Hay una pregunta que creo que se ha debido o ha quedado contestada luego viendo lo que es la presentación, y es qué tipos de productos financieros se pueden integrar. Y por lo que he estado viendo en la presentación, veo que todos. Sí. Básicamente, bueno, desde el punto de vista de Finance Active, de FairWizDebt, del frontend de deuda, pues desde préstamos plain vanilla con bancos hasta productos derivados, leasings, incluso deuda compleja, multitranche, con un pool bancario y un pool de empresas, no hay ningún tipo de problema. Es totalmente parametrizable y podemos encajar todo lo que sea Muy necesario. importante que le demos valor a toda la gestión de deuda en empresas de grupo, incluso las propias cuentas corrientes y transitorias y demás. Todo eso intentamos ir a un modelo completo e incluso canalizando por Finance Active ese modelo, ¿no? de in-house banking a veces por la parte contable, etcétera. Luego, aquí hemos hablado de Tesoralia, EY, Lucanet, Finance Active. ¿Quién comercializa el producto de Smart Treasury? Nosotros desde EY, como he dicho antes, hemos ido desarrollando, ¿no? esta colaboración y canalizamos un poco ese enfoque, ¿no? El de, oye, quiero a alguien que me diseñe y me ajuste dentro de este concepto que me puede parecer interesante, el que coger de cada uno, porque luego incluso dentro de estas herramientas también hay modularidad. Pues a lo mejor no necesito tantos usuarios, dependiendo de cómo hagas el diseño, ¿no? Entonces, desde igual intentamos liderarlo, pero por supuesto si alguien tiene una necesidad concreta del producto de Finance Active, que no tiene nada que ver con toda la parte a lo mejor de cash management y quiere integrarlo a su TMS o solo con SAP, pues por supuesto esto es totalmente abierto y os atenderían directamente Finance Active. Lo mismo con Lucanet. Eso es. Cada cual lo suyo y José lo de todos. Eso. Pues, oye, muchísimas gracias, José, Dani, Nacho, Placer. César. Muchas gracias a Finance Active, a Lucanet y a EY también por vuestra participación. Creo que hay algunas cosillas que se nos han quedado así un poquito más interesantes, al margen de que, claro, si hubiera que hacer un resumen de la presentación de hoy, casi habría que estar otros 45 minutos porque ha sido súper densa en contenido muy difícil, ¿no? de resumir, porque yo creo que el contenido ha sido de mucha calidad. Entonces, bueno, yo creo que algunos mensajes quizá interesantes que han salido, ¿no? El tema del proceso que lleváis, ¿no? De integrar, probar, fallar, todo eso para mejorar. O sea, yo creo que esa idea de que tenemos que tener en cuenta que el fallo no es un problema, sino que es una opción de cara a mejorar es importante. Luego que invertir en tecnología ya no es una opción, que la cuestión es invertir bien y medir el retorno, que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y es lo que hay que intentar llegar a mejorar y que dar sensación de control frente a los bancos, las entidades financieras, nos va a ayudar mucho de cara al futuro porque además nos va a ayudar también a que se cometan menos errores o a que tengamos que realizar inclusive hasta menos labores de control. Bueno, dicho esto, muchas gracias. Ya os digo, me ha parecido muy interesante todo el proceso de unión de diferentes necesidades y diferentes soluciones para encontrar un modelo único. Y bueno, pues a la audiencia, indudablemente, muchas gracias por la asistencia al webinar y tenéis los datos de tanto de José, Dani como Nacho y César en la presentación. Os haremos llegar la presentación dentro de unos días junto con la grabación del webinar y daros las gracias por la asistencia y que nos vemos el miércoles que viene en el siguiente webinar de Asset. Muy Gracias a bien. vosotros por la Muchas invitación. gracias a todos. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Buen día a Hasta luego. todos. Hasta luego.